Vamos a nuestro segundo tema de hoy. Ustedes ven en pantalla una fotografía de la escritora Gloria Hernández, Premio Nacional de Literatura. Esta fotografía nos quiere llevar a la reflexión de la importancia de lograr la interacción entre autor y lector. Por eso son tan importantes las visitas de los escritores a los centros educativos, o bien que nuestros estudiantes puedan asistir a actividades como una feria de libros, donde puedan conocer al autor de los libros que leen. Porque es importante que ellos se comprendan, me refiero a los estudiantes, que cuando escriben se dirigen a un lector, y cuando leen están respondiendo a un autor que les comunica algo con un propósito definido. La persona que escribe un libro está pensando en un lector cuando produce su obra. ¿Cómo podemos promover que esto pase en primaria? 3 actividades propuestas serían que nosotros en aula busquemos la manera de realizar lectura con preguntas del autor, escribir para un lector real y jugar a detectives de mensajes. El propósito de la lectura con preguntas del autor es establecer una relación activa entre el autor y el propósito del texto. ¿Cómo se realiza? Después de leer un cuento breve, los estudiantes imaginan que el autor está presente y le escriben una carta con preguntas. También pueden hacer una entrevista al autor o a la autora y, si fuera posible, pues buscar los mecanismos para que los estudiantes puedan conocer al autor del libro que están leyendo. La siguiente actividad es escribir para un lector real. El propósito educativo de esta actividad es considerar al lector como un destinatario real al escribir. Es decir, que nosotros escribimos, pensar en quién va a leer y poder modificar nuestro texto según esa persona que nos lee. ¿Qué hacemos para lograrlo? Pues los estudiantes escriben cuentos o historietas destinados a niños de otros grados. Por ejemplo, si son de secundaria, pueden escribir un cuento para ser leído por los estudiantes de primaria. Los estudiantes de primaria pueden escribir un cuento para niños o estudiantes de otra escuela o de otro colegio. Es decir, lo que se espera es que ellos sepan quién va a leer su cuento para que piensen sobre qué escribir o cómo hacerlo, pensando en eso. Por esta misma condición es que el programa Cuéntame tu cuento de Piedra Santa es tan importante, porque es dar una situación comunicativa que los estudiantes puedan tomar en consideración para escribir sus cuentos. Los detectives de mensajes, su propósito es reflexionar sobre la intención del texto y la respuesta del lector. Así que podemos pedirles a los estudiantes que lean textos de varios tipos y respondan a preguntas como, ¿qué me dice este texto? Mientras que para secundaria, donde los estudiantes ya son mayores, pues podemos pedir que escriban cartas reales a los autores. Tenemos muchos autores guatemaltecos que producen obras de alta calidad. Y podemos buscar la editorial y mandar las cartas a la editorial. Y el propósito educativo aquí es fomentar la lectura con un diálogo de interpretación. Así que leen un texto, un cuento, un libro, y luego escriben una carta al autor contándole qué entendieron del texto, cómo les impactó, incluso qué les gustó y qué no les gustó. También pueden promover la reescritura con propósito distinto. El propósito educativo de esta actividad es reconocer cómo el propósito y el lector influyen en la manera como nosotros escribimos. Y para hacerlo, podemos pedirles que ellos cambien el propósito del texto. Por ejemplo, si ellos escribieron un cuento, que lo transformen en noticia. O bien, leer una noticia y transformarla en cuento. El autor soy yo. Esta es otra actividad que tiene como propósito educativo ejercitar el rol del autor que dialoga con el lector. Para esto, escriben un texto y explican a quién va dirigido y cuál es su propósito.
En resumen, la lectura y la escritura como formas de interacción entre autor y lector promueve que los estudiantes trabajen con textos auténticos y con tareas significativas. Por eso, promovamos que los estudiantes comprendan por qué escriben, para qué, para quién y con qué intención. También busquemos que reconozcan estos elementos en los textos que leen. Con esto se desarrollan habilidades críticas, comunicativas. Además, se forman lectores y lectoras reflexivos y críticos. Muy bien, llevamos 2 elementos de la lectura y escritura como herramienta de comunicación. El primero es la función comunicativa del lenguaje escrito en el ámbito escolar. Y la segunda, que acabamos de concluir, la lectura y la escritura como forma de interacción entre el autor y el lector.